Hola a todos nuestros amigos que nos acompañan en este su programa Portadores de Esperanza. De nuevo es un placer poder saludarlos y recordarles que se unan a nuestro reto de 1.000.000 de oraciones para Cristo, para que podamos orar los unos por los otros. Y como saben, semana tras semana traemos un tema que esperamos que sea de su interés y el día de hoy es para celebrar el Día del Padre. Y así que lo titulamos Un Padre muy dadivoso. Y como es costumbre, queremos compartir con ustedes algunos de los pedidos de oración que nos han enviado. Y el primero nos lo manda Fresia América Uribe. Está pidiendo oración por Florencia, una niña de 7 años que fue ingresada a cuidado intensivo por unas convulsiones que llevaba. Pedro Agüero, por mi salud y la de mi hijo, sé que Dios va a obrar. Francisco Ramírez, favor orar por Francisco, Joan, Juliana, Elianis, Alix, para que Dios obre de manera poderosa en sus vidas y puedan recibir salud física. Gracias por interceder. Ali Matías dice, petición por mi mamá, Elida Salas. Tere Ochoa, pido oración por todos los enfermos. López LC dice, incluyan a Federico López. Soy una persona con discapacidad desde hace 7 años por lesión medular. Debido a ello, he sufrido múltiples cirugías, formación de llagas con dolores continuos. Soy de Yajalón, Chiapas. Balbi Cruz dice, oren por mi esposo Jimmy. Recientemente tuvieron que extirpar su ojo derecho para que pueda sanar bien y poder adquirir una prótesis. Y hace 3 semanas tuvo otro procedimiento para remover un tumor canceroso en el intestino. Queremos decirles que estamos orando por todas estas peticiones y también por las peticiones desde que comenzó el programa en enero. Todas estas peticiones las ponemos diariamente en las manos de Dios. Esperamos pacientemente que el Señor las conteste de acuerdo a su voluntad. Y si una de sus peticiones ha sido contestada, por favor, háganosla saber para así poder agradecer a Dios por su gran amor y compasión. Como todos saben, es muy común la celebración del Día de las Madres y todos los esperamos con ansia, ¿verdad? Así es. Sí. De hecho, tuvimos un programa especial dedicado a las madres. Pero ¿ustedes saben qué se celebra el tercer domingo de junio? Espero que sí. Pues nosotros lo tenemos muy presentes y es el Día del Padre. Y claramente no lo queremos dejar pasar y celebrarlo, porque sabemos lo importante que son los padres en la familia. Pero primero compartiremos algunos datos del por qué se empezó a celebrar el Día del Padre y cuándo, ¿verdad? Gaby nos va a dar esos datos. La contestación a tu pregunta como, porque muchas de nosotros muchas veces no sabe, ¿verdad? A veces se dice que es algo nuevo, que no es como el festejo que se le da a las madres. Y tiene su origen a principios del siglo XX, gracias a una hija joven, ¿verdad? De un padre estadounidense, veterano de la guerra. Ella dice que estaba en un día, un festejo de las madres, en algún lugar en eso de 1910 por ahí, ¿verdad? Ella estaba escuchando un festejo que le hacían a las madres y ella decía, qué bonito sería que a mi papá también se le pudiera celebrar, porque su papá había sido viudo joven, así que había sacado adelante a su familia, a sus hijos, había estado trabajando y atendiendo a él. Y ella decía, pues mi papá también merece ser celebrado. Así que ahí empezó esa lucha por ella de también tener un día especial para los padres. Y fue hasta en el año de 1966, dice que gracias al político Lyndon Johnson, que firmó esta proclamación presidencial e hizo oficial el tercer domingo de junio, que se festeja el Día de los Padres. Ella propuso esa fecha porque era el cumpleaños de su papá. Bueno, la semana pasada
fuimos a visitar a una querida amiga que es nuestra querida hermana Kelly, y ella nos mostró un libro acerca de los padres. Entonces, yo casualmente le digo, hermana, le digo, pero sí, de esto es lo que vamos a hablar esta semana. Y me enseñó el libro de Giving Tree, que es en inglés, pero nosotros ahora les queremos compartir esta bella parábola que es la parábola del árbol. Así es. Esta parábola nos cuenta de un pequeño, ¿verdad? Que era un pequeño jovial, inquieto, que le gustaba ir a su jardín, ¿verdad? Donde había un árbol de manzana. El niño jugaba alrededor de él y disfrutaba de los frutos que también tenía el árbol, ¿verdad? Le gustaba jugar ahí. Después, con el tiempo, el niño fue creciendo y entró a la escuela. Y ahora no quería solamente él disfrutar, sino que invitó a sus amigos también a que vinieran y disfrutaran de esa hermosa sombra que tal vez ese árbol les daba, ¿verdad? Y también esos frutos que el árbol les proporcionaba. Siguió el tiempo y el niño, pues ya no tan niño, ya era un joven, ¿verdad? Pero dejó de visitar este árbol. Ya no era como antes, que diariamente estaba ahí jugando solo, a veces con sus amigos. Ahora no, había pasado el tiempo y este joven no aparecía. Hasta que un día apareció, ya un joven, ya grande, ¿verdad? Un jovencito. Y le pregunta el árbol qué estaba pasando por él, por qué no había ido, qué le preocupaba. Y el joven contestó que él estaba ilusionado, que sí se sentía un poco agobiado de que tenía muchas necesidades ahora, ¿verdad? Pero pues también no tenía la oportunidad o no tenía económicamente el dinero para poder comprarlas como todo joven quisiera, ¿verdad? En esa edad tal vez un carro, tal vez ropa nueva, tal vez otras cosas que como joven él deseaba. Así que pues él notó, ¿verdad?, que el muchacho estaba un poco triste y también pues deseaba cosas que como todo joven puede desear. Bueno, pues era tanto el amor de este árbol, ¿verdad?, hacia este joven ya, que él pues quiso solucionar el problema que estaba compartiendo este joven hacia él. Y le dice, bueno, ¿por qué no agarras mis frutos, las manzanas, y las vendes y así puedes ganar un dinero para poder comprar las cosas que él estaba queriendo? Y así lo hizo. Este joven agarró esas manzanas, las llevó a vender y otra vez se dejó de ver. Sí, y pasaron varios años y el muchacho no volvió. El manzano lo extrañaba mucho, pero también entendía que era un chico y que los chicos a veces se entretienen y con los otros jóvenes de su edad y pues que no extrañarían un viejo árbol como él. Así que se sentía feliz también pensando que su niño también lo era. Y una tarde cualquiera vio que un muchacho venía hacia él. Se sintió inmensamente feliz ese árbol. Ese muchacho había crecido mucho. Otra vez venía con el rostro, todo triste y la cabeza agachada. Nuevamente el árbol le preguntó que qué le pasaba. Y el joven dijo que él quería casarse, pero no tenía dinero para hacer una casa, así que tendría que posponer todos sus planes. Y el árbol nuevamente con cariño le dijo, no te preocupes, toma mis ramas, con ellas puedes construir una bella vivienda para tu esposa si te lo propones. Al joven se le iluminó el rostro, imagínense, ya tenía para un hogar para empezar con su esposa. Y así lo hizo, y se hizo su casa con todas las ramas, le construyó una casa maravillosa a su familia. Luego se casó y durante mucho tiempo no se volvieron a ver el manzano y el joven. Entonces, muchos años después, volvió el chico. En realidad, ya era todo un hombre. Le contó al árbol que tenía 2 maravillosos hijos y que quería hacer un bote para pasear con ellos. Y el manzano no dudó ni por un segundo y le dijo, toma mi tronco, le dijo. Con él vas a poder construir un bello bote. Y el hombre le hizo caso. Nuevamente volvió a desaparecer. Y esta vez
por bastantes años. El árbol estaba preocupado y temía lo peor. Sin embargo, cuando menos lo esperaba, vio que un anciano se acercaba. Era ese niño que volvía, el mismo que había visto crecer, convertirse en hombre y ahora era un viejo. Otra vez se veía triste y el árbol pensó que ya no tenía nada más que ofrecerle. No tenía ramas, ni tronco, ni frutas tampoco. Era apenas una raíz pegada a la tierra. El anciano se acercó y lo abrazó. Abrazó esa raíz y después lloró. Estoy solo, le dijo al manzano entre lágrimas. No lo estás, le dijo el árbol. Aquí estoy yo. Y agregó, solo tengo unas viejas raíces, pero todavía son grandes y fuertes. Aquí puedes quedarte a descansar. Así lo hizo el anciano, y ahí durmió para siempre. Qué bonita, sí. ¿verdad? Me encantó esta parábola. Y dice, en la parábola, ¿qué es lo que nos trata de ejemplificar? ¿Qué piensas, Gaby? Bueno, pues el amor que tiene un padre hacia los hijos, ¿verdad? Como sí, dar todo por ellos. Sí, de todo lo que son capaces los padres, todo el esfuerzo que ponen en que sus hijos salgan adelante de una manera u otra, tanto trabajo que hay en criar hijos y pues a veces los padres llevan la mayoría de la carga sobre sus hombros. Nos dan sus troncos, ¿verdad? Me recuerda y me da nostalgia que muchas veces nuestros padres, en especial en esta ocasión fue mi padre, que traía unos zapatos, ay, va a dar sentimiento. Sí, no. Zapatos así ya viejos y trozados, pero por tal de que nosotros como hijos traigamos zapatos nuevos y bien, pues ellos sacrificaban eso, nos daban todos a nosotros cuando ellos se ponían a último lugar. Igual las madres, pero en esta ocasión fue mi padre, ¿verdad? Que él siempre hacía todo por los hijos. Y así como tú te estás acordando de los zapatos de tu papá, yo también tengo un recuerdo acerca de mi papá, de sus zapatos. Y ahora que soy una adulta me doy cuenta de todo lo que representaban esos zapatos, y eso era que mi papá cada que llegaba de su trabajo cansado, porque a veces se desvelaba en la noche vendiendo lo que tenía que hacer para llevar lo suficiente a nuestra casa. Y él llegaba y nos pedía a nosotros de niños, ¿me puedes quitar los zapatos? Quítenme los zapatos, quítenme, traigo los pies hinchados. Y ahí estábamos nosotros a veces de malas y así pues como niños que no comprendíamos todo lo que esos pies habían cargado y por qué habían tenido todo ese esfuerzo encima de ellos. Y eso es el esfuerzo de mi padre, estaba en ese cansancio y todo, pero todo porque a nosotros no nos faltara nada. Estoy muy agradecida con el padre. Él. Es un proveedor, ¿verdad? Sí. Debiera ser el proveedor que ayuda al hogar, a la familia. Hoy en día pues sabemos que también las madres pueden hacer lo mismo en equipo, ¿verdad? Pero pues es el padre el que provee las cosas para el hogar. Sí, y nosotros como mamás debemos también enseñarle a nuestros hijos a ser agradecidos con sus padres, porque también cómo valorarlos y darles su lugar como padres que más son. Ahora, si usted lo tiene, o sea, valórelo, ámelo, acobíjelo, y los que ya no lo tenemos, pues los recordamos con mucho cariño por todos los sacrificios que dieron como padres hacia nosotros. Sin duda alguna, todos tenemos una historia que contar acerca de nuestros padres. Pero yo quiero contarles una historia de mi Padre Celestial, de su Padre Celestial. Y esta historia se las voy a contar también con una parábola, ¿verdad? Y la parábola se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 15, versos del 7 al 21. Y como la parábola está un poco larga, entonces se las voy a sintetizar. Y si ustedes gustan leerla en su casa, se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 15, versos del 7 al 21. Y esta parábola comienza con una historia de un padre, de un hombre que tenía 2 hijos. Y el menor le dijo a su padre, «Padre, dame la parte de mi herencia». Y él repartió los bienes. No muchos días después, este joven se fue a una provincia apartada y allí malgastó
sus bienes, viviendo perdidamente, y cuando lo perdió todo, sin siquiera dejar para poder comprar alimento y sobrevivir. Y después de que se vino una hambruna, él tuvo que buscar trabajo. Y el trabajo que encontró fue cuidando cerdos. Y pues pensó que en la casa de su padre los criados tenían comida hasta de sobra, ¿verdad? Ellos tenían abundante comida. Y él pensó, voy a ir a la casa de mi padre, le pediré perdón y le pediré que me que me acepte como a uno de sus criados. Pero cuando se dispuso a marchar hacia la casa de su padre, el padre, como siempre, esperando ver a su hijo, cuando lo pudo ver de lejos, porque todavía faltaba para llegar a su casa, faltaba un pedazo, un tramo, el padre lo vio y corrió a recibirlo, lo abrazó y lo besó. El hijo, avergonzado, le pide perdón y le dice que ya no es digno de ser llamado su hijo, y le pide que lo acepte como a uno de sus criados. Pero el padre, en lugar de hacer eso, en lugar de aceptarlo como un criado, le pone ropa limpia, lo bañan y hace una gran fiesta para recibir a su hijo, ese hijo que lo había abandonado y que ahora había regresado a buscarlo y a reconciliarse con él. Qué hermosa historia, nos llena de esperanza, ¿no lo creen? Pero esta no es una simple historia. Esta parábola tiene un significado, tiene una enseñanza. Y quisiera compartir algunos aspectos de esta parábola. En la parábola del hijo pródigo, el padre representa a Dios y su amor incondicional para con sus hijos. Pero hay unos aspectos o enseñanzas, como les dije, que sobresaltan la figura del padre. Y es la primera enseñanza que yo veo aquí, es la de generosidad y libertad. El padre accede a la petición de su hijo menor de recibir su herencia, cosa inusual en aquel entonces, porque en esa época pues no se hacían esas cosas, ¿verdad? Otorgando la libertad a su hijo para tomar sus propias decisiones. La segunda enseñanza o aspecto es la de espera y perdón. A pesar de que su hijo malgasta toda su herencia en una vida sin escrúpulos, también ni principios, ¿verdad? El padre espera pacientemente su regreso. Cuando el hijo se arrepiente y vuelve y lo recibe con los brazos abiertos, le muestra su gran amor, su perdón, sin reservas ni reproches. Otra enseñanza que vemos en esta parábola es la de amor incondicional. La reacción del padre de ver a su hijo desde lejos es conmovedora. Corre, lo agarra, lo abraza y celebra su regreso. Esto simboliza el amor incondicional, ¿verdad? Sin importar los errores o los pecados cometidos. Y la cuarta cosa o enseñanza que yo veo en esta historia, en esta parábola, es una reconciliación y fiesta. ¿Y qué enseñanza nos da esto? Pues es una enseñanza muy bonita. El padre organiza una gran fiesta para celebrar el regreso de su hijo. Esto representa la alegría celestial cuando un pecador se arrepiente y vuelve a Dios. La reconciliación es fundamental en la historia del hijo pródigo. En resumen, la figura del padre en la parábola del hijo pródigo refleja la gracia, la misericordia, el perdón y su amor que están disponibles para todos, sin importar nuestras acciones pasadas. Él quiere recordarnos que siempre podemos contar con Él y ser recibidos con amor y alegría. Pero hay otro personaje en esta historia y es la del hermano mayor, que no le pareció bien lo que su padre hacía y también tiene una enseñanza. La primera enseñanza que nos da es la de legalismo y falta de compasión. El hijo mayor representa esa actitud de legalismo y falta de compasión. A diferencia de su hermano menor, él nunca abandonó su hogar ni derrochó su herencia.
Sin embargo, cuando el hermano menor regresa, se muestra resentido y celoso. No puede comprender la gracia y el amor incondicional del padre hacia su hermano. Qué triste, ¿verdad? Y otro aspecto que nos muestra esta historia es la de justicia y mérito. El hijo mayor cree que merece todo, merece más porque trabajó duro y ha obedecido las reglas, ha obedecido todas las reglas que habían en el hogar. Su enfoque está en la justicia y el mérito. Su actitud refleja la mentalidad de aquellos que creen que deben generarse o ganarse, mejor dicho, la aprobación de Dios a través de sus propias obras. Otro de los aspectos o enseñanzas es de rebeldía interior. Aunque nunca abandonó el hogar, este hijo mayor, también tiene una rebeldía interior. Su actitud de resentimiento y enojo revela que no está en comunión con el Padre. A pesar de su obediencia externa, su corazón está lejos de la compasión y la gracia. Y esta historia de este hijo, esta parte de esta historia del hijo mayor, nos da un mensaje o una advertencia, se puede decir. La historia del hijo mayor es un recordatorio que no basta con cumplir reglas externas. También debemos cultivar un corazón compasivo, tener compasión por nuestros seres que están a nuestro alrededor y la necesidad también de tener un corazón transformado. En resumen, el mayor representa la rigidez legalista, la falta de compasión y la necesidad de un corazón transformado. Esta parábola nos invita a reflexionar sobre nuestra propia actitud hacia los demás, como les decía, y la gracia divina del Padre, donde nos dice que no importa la condición en que estemos, Él como nuestro Padre siempre está dispuesto, está esperándonos para que nos reconciliemos con Él. Y nos dice en 2 Corintios 6:18, y yo seré para vosotros Padre, y vosotros seréis mis hijos, dice el Señor Todopoderoso. Bueno, en nombre de Portadores de Esperanza, queremos desearle a todos los padres un feliz Día del Padre. Bueno, se nos ha terminado el tiempo, pero no queremos irnos sin recordarles que tenemos una meta a la que queremos llegar, que es la de 1,000,000 de oraciones para Cristo. Por favor, síganos apoyando. Así es, y no dejen de enviarnos sus pedidos de oraciones y también díganos si su oración fue contestada. Y recuerden de suscribirse, activen la campanita de notificaciones, denle like y compártanla con todas sus amistades y sus familiares. Y no queremos despedirnos sin dejar en su mente un hermoso versículo que se encuentra en Efesios 6:2-4. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y recuerden, Gaby, Que la oración es poderosa.